es nada. Procede de la verdad que se nos ha sido dada. Y el apóstol Juan es enfático en decir, Dios quiere que sea una persona, porque como Él dijo que Él fuera esa persona, así mismo entonces, ¿a dónde encontramos nosotros esa desde que dieron la ley? Usted ahí va a ver Éxodo, Levítico, Números. Está la bendición y la maldición. No da Ahora le voy a dar una pequeña receta. Fecha tal vez porque no la tenemos exacta, pero dígame que después de que empezó, ¿cuántos días después? Porque eso usted lo tiene que saber, mi hermano. ¿Ok? ¿Cuántos días después? Exactamente 50 días después de la crucifixión. ¿Verdad? ¿Con qué acontecimiento? De la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas lo esperaban? ¿Cuántas personas lo esperaban? ¿Y cuántas lo recibieron? ¿En qué lugar? ¿Dónde fue que exactamente? Fue aposento alto. ¿Dónde estaba ese aposento alto? ¿Qué ciudad? En Jerusalén. No fue en Roma, ¿verdad? No, ok. ¿En qué fiesta de los judíos? Pascua fue cuando el Señor murió. Pero la fiesta que estaba, acuérdese que habían muchos que habían llegado de diferentes partes y celebraban la Pascua 50 días después que celebraban. La misma palabra lo dice, la fiesta de Pentecostés. Amén. Y ahí mismo baja el Espíritu Santo. Exactamente la fecha en que se celebraba esta fiesta. Amén. ¿Quién dio el primer sermón en la iglesia? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas.
¿Bajo qué imperio estaba este nuevo sistema de vida? El imperio romano. Esa era y estaba también bajo la supervisión religiosa de la ley, pero por gente corrupta. ¿Verdad que sí sabemos eso? Ok. Los reyes que estaban en ese tiempo, hermanos, ¿eran judíos? ¿Eran israelíes? ¿Sabes si eran israelíes? ¿Herodes era judío? No. Sí, pero no lo era. No lo era. Y déjeme decirles, eso es muy importante que nosotros lo sepamos, que una de las profecías de la venida del Mesías era que cuando él viniera, el rey que iba a estar en poder en ese tiempo no iba a ser judío. ¿Usted sabía? Y exactamente cuando él nace, el rey que estaba ahí no era judío. ¿Por qué? Porque él era el verdadero rey, ¿verdad? Amén. Él era el rey que venía, pero no lo tomaron. Ok, entonces ellos, ah, esta dinastía de Herodes no era judía. ¿De dónde era? Cuando usted escuche la palabra Idomea, es de dos palabras o de dos pueblos, Judea y Edom. Entonces, ¿de dónde eran? ¿Hijos de quién eran? ¿Quién era Edom, hermanos? A ver, Edom, el rojo, era Esaú, ¿verdad? Entonces eran descendientes de él, no eran descendientes judíos. Amén, lo va anotando porque es sumamente importante que nosotros, hermanos, lo sepamos. Aquí aparece también, como una manera rápida, la conversión del apóstol Pablo. Usted lo encuentra desde el capítulo 9, aparece el apóstol Pablo en su conversión. El capítulo 13 comienza la difusión del evangelio a través del mundo. ¿Ok? ¿De dónde salieron los primeros misioneros? Porque él fue el primero y también Bernabé. Siria. ¿Ok? De Siria. ¿Ok? De ellos salieron. De allí salieron, de ese puerto. Ahí estaba la iglesia donde el apóstol Pablo en Damasco iba a ir a perseguir, ¿se acuerda? Entonces, ahí estaba muy fuerte el evangelio. Por eso es triste ver cómo adoptaron la otra religión que ahora tienen. Ninguna persona, hermanos, a través de este estudio nos damos cuenta que ningún país, ninguno tiene excusa de no haber escuchado el evangelio, de no haberlo mantenido. Porque a todas partes del viejo mundo fue predicado. África, Asia, todas partes, pero no se mantuvo escondido ciertas personas, y luego llegan religiones heréticas como las que han llegado a esas partes y florecieron. ¿Por qué? Porque por no mantener la verdad, y a nosotros lo vemos muy palpable en esta nación, que por no mantener la verdad, mire cómo estamos. Amén. Ahora, eso es también muy importante que usted sepa de dónde salieron los primeros misioneros. Después podemos ver la persecución, el exilio y la muerte del último apóstol, que fue Juan. Luego aparecen los padres apostólicos, lo que vimos en estos últimas semanas. Y recuerda usted, no, estamos hablando de antes, del principio. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, lo que nos enseñó el hermano Dani. ¿Usted recuerda alguna de las
de los inicios del cristianismo, las herejías que aparecieron, porque eso comenzó con el cristianismo. ¿Recuerda algunas? ¿Tiene el nombre de alguna? Tengo una lista, si quiere se la doy. Si no la tiene. Amén. ¿La tiene? ¿O no? ¿No recuerda de ninguna? ¿Se la dicto? Las herejías son sectas que se comprobaron como herejes, como heréticas, hermano. ¿Ok? La primera es el simonianismo, así como lo oye, simonianismo, nicolaísmo, judaizante, gnóstico, montanismo, adopcionismo, mandeanismo, monarquianismo, nestionarismo, apolinarismo, arrianismo y docetismo. Esa es una lista, creo que faltan más. Pero lo que quiero enseñarles en esta, yo sé que nos dieron esa definición y vimos bastante acerca de algunas de estas. Lo que le quiero decir es cómo vamos rumbo a formar ya no el imperio romano, ¿ok? Sino el imperio religioso, político romano, lo que ahora nosotros conocemos. Hermanos, la situación del imperio en este tiempo del siglo II y III, ese es un lapso desde el 101 al 301. Estamos hablando del imperio romano. Fueron 200 años caracterizados por la violencia y la inseguridad política. Fíjese, dentro del imperio. Mire cómo va a ver cómo llegamos hasta lo que se convirtió en una religión mundial. ¿Ok? Fue en este periodo en que llegaron a conducir el imperio 5 emperadores, los cuales llevaron a Roma a su máxima extensión territorial, económica y de poder. A eso se les llamaba los 5 buenos emperadores. Le voy a dar los nombres de ellos. Está Nerva, así como lo oye con B pequeña, Nerva, Trajano, él es de origen hispano y dicen que fue un gran conquistador. Adriano fue un querido emperador, ¿verdad? Que empezó las grandes reformas y visitó grandes partes del imperio. No todos lo hacían y él se tomó el tiempo para hacerlo. Acuérdase que no era en avión antes, es hay que pensar, ¿no? Para viajar, pero él fue a diferentes partes. Ahora Antonino Pío es otro. Marco Aurelio dice que él era pensador a la par de defensor de fronteras. Para dar una idea de la situación política del Imperio Romano durante esos 200 años, fíjese que hubieron 99 emperadores. Fíjese. Se disputaron el poder. Yo creo que el que llegaba a emperador dormía con un ojo abierto, ¿verdad? Así era la situación. La duración promedio de su gobierno fue de 2 a 3 meses. Mire cómo está la situación. Dice, los emperadores que más duraron fueron Antonino Pío, del que escribimos. Él gobernó por 23 años. Adriano, él lo hizo por 21 años. Trajano por 20 años. Y Marco Aurelio, imagínense que gobernó 19 años.
pero vivió 17 en guerras. Qué vida, ¿verdad? Entre el año 118 al 222 hubieron 9 emperadores. Entre el 247 al 253, 15 emperadores. Entre el 260 al 262, fíjese, solo 2 años, también hubieron 15 emperadores. Y finalmente, entre el 270 al 271, hubo 16. Y en los 20 años del reinado de Diocleciano, dice que no hubieron molestias para los cristianos. Hubo un tiempo de tranquilidad para los cristianos. Pero en el 303, como un enlace impresivo, se disparó persecución contra los cristianos. Hubo un edicto y comenzaron a perseguirlos otra vez en el 303. 4 edictos consecutivos, fíjese. Dice que es febrero 303 y febrero 304. Impusieron a los cristianos a 4 edictos. Una, permítame. La destrucción de la iglesia era uno. La confiscación de sus bienes. El que era cristiano perdía todo. La entrega de libros sagrados fue el otro edicto. Y el cuarto fue la tortura y muerte para los que no querían sacrificar o hacer sacrificio al emperador. Recuerde que se nos enseñó aquí que el emperador era visto como un dios. Amén. Dice que solo el 311, 6 días antes de morir de un cáncer de garganta, Valerio, uno de los emperadores, dio un edicto, dice que airado, así como en grito, que se quitaran las persecuciones. Hasta el 311, fíjese. Ahora le quiero decir que el evangelio se expandió en el siglo III. En Inglaterra, digamos en Inglaterra del siglo III se encuentran mártires, ya habían cristianos mártires que por cierto dejaron la semilla del evangelio y empezaron a predicar, ¿verdad? En Inglaterra, estamos hablando ya en el tercer siglo, hermanos, ¿ok? Dice, como dato importante, fíjese, hacia el año 300, el 10% de la población del Imperio Romano era cristiano. Recuerde que el Imperio Romano tenía todo el territorio conocido, todo el mundo conocido, estaba bajo la bota romana. Usted sabe eso, ¿verdad? Entonces, el 10% de la población mundial era cristiana, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo esto. Es bastante. Y le voy a decir por qué. Y por qué, como le dije al principio, que ningún continente se puede excusar de no haber escuchado el evangelio. Ninguno. Que se torcieron es otra cosa. Que adoptaron otras creencias es problema de ellos, ¿verdad? Pero todos lo oyeron, hermanos. Entonces, miren, el 50% en el norte de África era cristiano. 50%, estamos hablando del continente, ¿ok? Del norte de África. El 20 y el 30
eran en ciudades al sur de Italia y en las costas orientales de Grecia. ¿Cómo ve? El 20 y el 30 lo tenían ellos. Qué compromiso, ¿verdad? ¿Quién se le va a poder parar ante el Señor y va a decir, yo no sabía? Aquí nunca se dijo esto. No, todos han oído, hermanos, todos. Por eso es cuando usted vea religiones o sectas como, digamos, los musulmanes, y cómo abrazaron, mis hermanos, esa creencia. Usted ve que el evangelio llegó primero. Solo porque no tenemos tiempo, no le puedo describir ni decir en qué año comenzaron ellos. Pero todo lo que usted ve de alrededor de Israel fue evangelizado. Pero no fue así. El evangelio llegó primero. El evangelio llegó primero. Ellos no tienen excusa. Y abrazar tan fervientemente esta religión, hermanos, es vergonzoso. Y van a dar cuentas delante del Señor. Por eso, como le dije, nadie se puede poner enfrente del Señor y decirle, aquí nunca vino nadie a decirnos nada. No, hermanos, porque el último continente que vino a oír el evangelio, ¿cuál fue? El nuestro. Y de Alaska hasta la Patagonia, nadie va a decir yo no oí, yo no supe, aquí nadie vino. ¿Cómo fue esto? Porque ya todo prácticamente está evangelizado. Amén. Que se mezclen y hagan sus cosas, eso es otra cosa, mi hermano. Ahora, lo que le quiero decir, después de todo lo que ellos adoptaron, después de haber escuchado el evangelio, cómo se fue formando, y usted va a entender más Apocalipsis 16, 17 y 18, cuando habla de la gran ramera, que nosotros no podemos discutir con nadie o con respecto a esto, porque nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos las pruebas históricas, ¿verdad? Nosotros tenemos las pruebas bíblicas de cómo se ha formado todo eso. Y por muchos años a la gente no le interesó esto. Entonces venían cosas de religiones o cosas que venían ya mezcladas, y la iglesia cristiana la adoptó. Las tomó como ciertas, pero no es así. Son adaptaciones. Mire, el imperio romano, aproximadamente del año 300 antes de Cristo, mire cómo vivían ellos. Fue en los tiempos de gloria, en los tiempos donde ellos sometían a los pueblos a sus creencias, les ponían impuestos, todo lo que nosotros sabemos. Nuestro Señor Jesucristo nació bajo esto, ¿verdad? Entonces dice que Roma tenía interés de que sus súbditos pensaran que aunque sus dioses tenían distintos nombres y atributos, al fin de cuentas eran los mismos dioses. Llegaban a cierta región, la conquistaban, no había problema. Dioses, diferente nombre, pero al fin tenían lo mismo, ¿no? Daban lo mismo. Se podían juntar con ellos y no les prohibían ningún rito. Eso es en el 300 antes de Cristo. Note esto, para que me entienda el final, que por cierto, ya voy a terminar. Al panteón romano, así como lo oye, panteón, para los que después se va a quedar pensando, ¿por qué le pusieron así al
al cementerio. Mire, al panteón romano se fueron añadidos dioses provenientes de diversas regiones. Ahí cabía cualquiera, hermano. Y panteón quiere decir templo de todos los dioses. ¿Ok? Ahora, por los mismos caminos que transitaban mercaderes, misioneros cristianos, también transitaba gente de muchas religiones, de diversas religiones. Y se mezclaban, ¿verdad? Por cierto, digamos, como cuando alguien está evangelizando en un parque o en el Swami y llega otra persona con una creencia y de lo más suave, de lo más sutil, no va peleando, le dice, pero si es lo mismo, nosotros somos hermanos, no hay ningún problema. Adorar es adorar, fe es fe. Con que tengamos fe es todo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, mis hermanos, la gente venía y lo tomaba. Muchos cristianos se quedaban así por esa bondad tan grande. Y aparte, si se metían en eso, no iban a ser perseguidos, ni quitados sus bienes, ni etcétera, etcétera, de todo lo que les hacían. Fíjese, se oye bien, ¿verdad? ¿Usted sabe que se oye bien eso? O sea, ¿quién se ve mal ahí? Cuando le dicen, pero ¿por qué usted no quiere ser mi hermano? ¿Por qué usted no quiere compartir conmigo? Yo no le quito su fe. Y usted dice, no, porque yo sé que el único camino, la única verdad, la vida es el Señor Jesucristo. Y no podemos compartir porque ese es como le dijera, el freno, el obstáculo, la gran pared entre el sistema mundano y el cristiano. Que nosotros somos el camino, que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Ajá. Entonces ese es un muro. Pero ¿qué pasaría si le dicen a usted, pero véngase, no hay problema? ¿Ve que es, quién se ve mal ahí, como le dije al principio? Nosotros, ¿verdad? Porque es que, pero qué gente tan mala, no quiere la hermandad, no quiere unirse. Y eso es por lo que también les decían, ustedes no quieren que este Dios entre no quiere que entre al templo de los otros dioses, ¿verdad? No quiere que entren al panteón, como dicen. Imagínense su Dios, ¿por qué lo hacen tan exclusivo? Métanlo aquí también, hermano. Dios mío, ¿cómo acoplamos? ¿Cómo acoplamos eso? No se puede de ninguna manera. Entonces, eso era lo que sucedía desde antes del Señor Jesucristo y también después de Él. Fíjese, ninguna religión tenía problemas. Ninguna. Ellos estaban bien. Ninguna religión, todos cabían usted. Así viniera usted con que la mosca era Dios. Decía, ¿la mosca? ¿Y cómo así? Venga, para adentro. Fíjese, y eso era por años y años que el hombre vino tomando todo esto y adaptando sus creencias a esto. Ahora, es lo que nosotros, como le dije, tenemos un muro. Tenemos una pared inmensa. Y quiero hacerle ver cuando eso sucede, cómo lo explica o lo figura la Biblia. Porque recuerda usted aquella mujer sirofenisa que estaba pidiendo ayuda por su hija. Y dice que el Señor dijo, no puedo.
¿Y cuál fue la llave para poder no abrir el portón, no saltarse el portón, sino que la llave de la puerta de ese? La fe en él, en ese hombre que estaba ahí, que era Dios, ¿verdad? Le dijo, ¿dejas todos esos dioses? Me estás diciendo que yo soy Dios. Ahí ella le dijo, por la humillación, lo vio como su todo. Es la única forma. Ahí sí se mete, porque el muro, hermano, no fue destruido. Lo que dice Efesios, el muro está. Sí está. ¿Se acuerda lo que dice Efesios? Que el muro fue quitado, dice, para que nosotros los gentiles entráramos. Pero hermanos, ¿qué es lo que pone ese muro de entre Dios y nosotros? La idolatría, las costumbres, las malas mañas, todo eso lo vuelve a hacer. Y nosotros quedamos atrás, quedamos del otro lado del muro. Fíjese, entonces, ¿qué es lo que decimos? Si seguimos esa verdad, como dice el apóstol Juan, si nosotros mantenemos esa verdad que ya sabemos cómo es, entonces estamos del otro lado. Entonces estamos del otro lado. De otra forma no se puede. Note que estas religiones que es una sola, como le dije una vez, es adaptable a cualquier cosa. Ellos, hermanos, vamos a ver más adelante cómo el evangelio les fue piedra de tropiezo. Éramos, hermanos, como un callo en el dedo, ¿ok? Eso no se lo podían quitar, como cuando le sale un granito en su cara y está bien doloroso y ellos lo quieren extirpar. Así nos miraban. Pero si todos somos muy felices como vivimos y eso vienen a decirnos que no. Así nos miraban. ¿Por qué? Porque ellos, dice alguien, y le quiero comentar esto así rápidamente. Usted oyó, obvio, la pregunta que le hicieron al Papa en estos meses, en estos años, acerca de la homosexualidad. ¿Verdad que sí? Fíjese que a través de los años ellos la condenaban y muchas otras cosas. Ellos la condenaban, pero como hoy hay muchos, como ahora hay poder, ¿qué dice? No es pecado, dice, es una manera de vivir. No daña a nadie. ¿Por qué? Porque se está adaptando. Como no puede menguar eso, mejor se une. ¿Entiende? A nosotros, ¿qué fue el veneno que metieron en nuestra iglesia? A nosotros dijeron, a estos con persecución no los acabamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo ese hombre? Muy diabólico, hermano. Es un español. Dijo, no los podemos parar. Entre más los matamos, más se reproducen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Nos introducimos, nos metemos con ellos. Adentro hacemos y eso es lo que hicieron, hermanos. Por eso es que usted sabe, por favor, apréndase, aunque sea lo último de este versículo, ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Ninguna, nada. Hermanos, esto es muy importante por el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Eso es así. Y por eso es de que el Imperio Romano
no terminó en los años 312. Venía hacia abajo, como lo hemos visto, en cosas, en deterioros, en caídas de poder al mes. Los emperadores, como le dije, dormían con un ojo abierto. Llegué al poder, pero no sé cuánto tiempo me voy a mantener aquí. En ese tiempo se divide el imperio y tienen que buscar otra estrategia. Y la estrategia más grande era esta, que un hombre estaba haciendo revolución en todo el imperio. Mire, en este tiempo, hasta nuestros días, hermano, le celebran su cumpleaños, es el único personaje, y recuerdan su muerte, que por cierto acaba de pasar. Fíjese, al único personaje, y fue un carpintero, y se mezclaba con gente de lo peor. Y es el único hombre a quien hace eso. ¿O usted ha oído de otro que casi mundialmente se le celebra su cumpleaños, que se da prácticamente el mes de vacaciones? ¿Verdad que no? Y nosotros decimos, pues es cuestión de cada quien que dice si la va a celebrar o no lo va a celebrar, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras razones, pero lo importante es de que se celebra. Pero yo le quiero decir esto. ¿Quién era ese hombre? Señor Jesucristo. Pero también hay otra que le traigo más fuerte, que así como estamos celebrando eso y recordándolo, porque todo mundo sabe de Navidad, todo mundo sabe de Semana Santa, así también van a poner de que Él no es. Y el camino ya está trazado. Ahora recordemos, ninguna mentira procede de la verdad. Amén y amén. Vamos a darle tiempo a mi hermano.